puesto, ¿no? Vale. Buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Luis Español, por acompañarnos. Vamos a hablar hoy, casi unos días después del 50 aniversario del sufragio femenino, de una figura que viene mucho a cuento, que es de Clara Campoamor. Una figura que, por otro lado, además ahora está bastante por todas partes, la gente hablando, porque fue una mujer a la que, pese a la grandísima importancia que tuvo para la democracia en aquella época y lo que ha supuesto esto posteriormente, tanto para mujeres como para hombres, realmente fue repudiada por unos y por otros. Fue incluso casi expulsada prácticamente durante toda su vida a partir de la guerra de España. Prácticamente no pudo volver. De hecho, el libro del que vamos a hablar precisamente recoge lo que ella escribió en Suiza sobre los primeros días de la guerra civil, que ella estaba en Madrid, y las cosas que pasaban allí. Y de hecho se publicó, me parece, en el 37, ¿no? Sí, en francés. De hecho en francés, sí. Y bueno, para hablar un poco de todo esto, vamos a hablar con Luis, que es el editor del libro que está publicado, preciosa edición además de Espuela de Plata, de la Revolución Española vista por una republicana. Y bueno, la idea es hablar un poco de esta figura, recuperarla, reencontrarnos un poco con ella, reencontrarnos con el libro, generar aquí un coloquio, un debate, un poco lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Vale, muchas gracias por venir a todos y ya le dejo la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la librería, muchísimas gracias a la gentil presentadora que acaba de dedicar estas palabras a uno de los personajes más simpáticos, más extraordinarios, uno de los personajes que te hacen sentir orgulloso de ser español, decir, no soy solamente la patria del Real Madrid, también soy el país que ha alumbrado a Clara Campoamor. Somos un país interesantísimo, puesto que hemos tenido y seguimos teniendo a gente interesante. Y doña Clara Campoamor, efectivamente, pues fue olvidada, fue ninguneada todavía durante la Segunda República. Luego, a raíz de la guerra civil, fue rápidamente denostada. Tenía la pretensión de contar la verdad, su verdad, ¿no? De decir lo que había visto, lo que había sentido y lo que había podido deducir. Y muchas veces no se te perdona ser una voz distinta o discrepante dentro de la unanimidad de los cobardes, ¿no? Y entonces doña Clara era una persona profundamente valiente y generosa con su vida. Piensen ustedes que se trata de un personaje que nunca ha tenido un céntimo. Una mujer que nace en un ambiente muy modesto, no digo pequeña burguesía, pequeñísima burguesía, es decir, no era el campo, era la ciudad, pero vamos, que su abuelita era la portera de la casa donde vivían, que su padre trabajaba como empleado en un periódico y su mamá era costurera, lo cual quiere decir pues que tenían ya acceso a libros, a los periódicos, y que no era el campo, era la ciudad. Y me gustaría hablarles de este personaje y de algunos aspectos que he podido recuperar sobre él, porque doña Clara representa, no sé si se acuerdan ustedes de aquella película magnífica, Quo Vadis, cuando Nerón, interpretado por Peter Ustinov, dice, cuando acabe con los cristianos nadie sabrá que habrán existido. Bueno, pues con Clara Campoamor, pues casi ocurre eso porque en un momento dado habían conseguido que desapareciera, es decir, en la historiografía española, sencillamente en 1975, Clara Campoamor no existía. Había sido inmortalizada por la Enciclopedia Espasa como biógrafa de Sor Juana Inés de la Cruz, lo cual es muy interesante. Ella publicó una biografía no crítica, una sencilla biografía sobre Sor Juana Inés de la Cruz y una biografía sobre Quevedo durante su exilio argentino, y eso era todo lo que decía la Espasa, no había más. Es decir, el pequeño detalle de que fuera una jurista extraordinaria, de que fuera una política, de que fuera la persona que mejor defendió con más vehemencia y más eficacia el voto femenino, la igualdad del hombre y la mujer y otros derechos, no solamente los femeninos, eso no existía, había desaparecido. Lo cual es inquietante, es decir, ¿cómo se puede conseguir hacer que desaparezca una vida, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir a base de silencio? Y como muy bien ha dicho doña Lola, pues tenemos ese problema
de que ella desagradó a los vencedores, pero también a los vencidos. Porque ella en el fondo pertenecía a esa tercera España de los que perdieron por ambos lados, ¿no? De los que estuvieron a punto de perder la vida o la perdieron víctimas de los milicianos, de las checas y del terror, y que también vieron el terror de los nacionales vencedores. Bueno, pues ahora que está tan de moda hablar de la guerra y hablar de Franco y hablar de estas cosas, vale la pena hablar de algo real, de algo veraz, ¿no? De una trayectoria especialmente limpia y especialmente interesante. Entonces, ella nace en, si no me falla la memoria, febrero de 1888, en Madrid, y de entrada no se llamaba Clara, se llamaba Carmen. Eso lo pude demostrar yo en un momento dado. Ella tenía una hermana mayor que se llamaba Clara, y a ella le pusieron en el registro Clara Campoamor, pero Clara Eulalia, pero la bautizaron como Carmen Eulalia en San Ildefonso, que es su parroquia. Una cosa bastante misteriosa, no sé por qué, puesto que ya tenía una hermana que se llamaba Clara. A los 10 años se muere su padre y la familia tenía algún recurso, no sé exactamente cuál, pero vamos, consiguieron mantenerla en el colegio, en un colegio de monjitas francesas, durante 2 años. Y yo pienso, porque esto no tenemos nadie ni idea, que fue ahí donde ella aprendió el francés y lo aprendió muy bien, porque cuando uno es jovencito es como cuando uno aprende bien los idiomas, ¿no? Que tienes el cerebro fresco. Y luego ya enseguida la tienen que quitar del colegio su mamá y ella empieza a trabajar. Empieza a trabajar y como modista y como empleada en un negocio. Y luego esta mujer pues tenía esa cultura inmensa que tenían nuestros abuelos, que consistía en leer los periódicos. Ellos se enteraban de todo a través de los periódicos, y los periódicos era donde se publicaban las novelas, y los periódicos no se los leían, se los empollaban, vamos, se leían hasta los anuncios. Entonces, esta mujer, con su hermano, pues durante su infancia, ella cuenta ella misma que había un autor en aquella época que era muy famoso, se llamaba González y González, y había publicado una novela que se llamaba El pastelero del rey. Bueno, pues que tenía que se desarrollaba en Madrid. Bueno, pues ella con su hermano jugaba a ir por todas las calles de Madrid y las plazas. Es decir, era una mujer que salían en la novela. Es una persona muy, ya apuntaba maneras, era lista, era original. Y esta mujer pues se va enterando del debate femenino y del debate feminista, y se va enterando pues de lo que está sucediendo en el mundo, porque piensen ustedes que la España de antes estaba aislada, eso es pura leyenda negra. Es decir, los españoles estaban en 1905 perfectamente al tanto de lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque se publicaba todo en todos los idiomas y en todas partes. Y entonces esta mujer pues ve que en el extranjero hay ya tentativas de hacer el sufragio femenino y tal, y bueno, pues ella se va haciendo en su cabecita, no lo sabemos porque no nos queda ningún papel de esa época, su composición del lugar. Y hete aquí que un día se convocan unas plazas de telefonista, del cuerpo de telégrafos y teléfonos de lo que es hoy día la Telefónica, la vieja Telefónica, y hay una oposición en la que pueden participar mujeres. Anda, pues esta es la mía. Entonces se presentó a esa oposición, sacó su numerito de plaza, y pues fue primero a San Sebastián, primero a Zaragoza un par de meses, y luego estuvo en San Sebastián. Todo esto ya lo habían encontrado las biógrafas de Clara, que son dos personas admirables, se llaman Concha Faguada y Paloma Saavedra, que han sido las que han resucitado el personaje de Clara Campoamor. Pero de ellas hablamos al final, digamos, del apunte biográfico, ¿no? Porque en esa biografía no está cerrada, porque la vida de Clara sigue en nuestras calles, en nuestras plazas, sigue en el hecho de que le hacemos homenajes, o que estamos hablando de ella ahora mismo. Ella estaría encantada de saber que en Pozuelo de Alarcón, en este glorioso día de octubre de 2019, estamos hablando de ella. Y entonces doña Clara se pasa un par de años en San Sebastián. No sabemos si tuvo amores ahí, ni con quién hablaba, ni lo que hacía. Estaba cerca de Francia, a lo mejor perfeccionó su francés, no tengo ni idea. No tenemos el menor rastro de sus actividades ahí. Y hay otra oposición para profesores de adultos de mecanografía y taquigrafía. Ya no tenía bachillerato, ya había acabado los estudios con 20 años, imagínense. Y entonces ella pues se presenta a esas oposiciones, aprende mecanografía, aprende taquigrafía, y se saca el número 3 que le permite elegir plaza en Madrid, con lo cual regresa a Madrid donde está su madre, donde está probablemente su hermano,
tengo ni idea, porque son detalles biográficos de la familia y tal, que algunos ya vamos revelándolos y otros no, porque no sabemos. Y se instala en Madrid y yo he estado en el colegio, en el instituto, perdón, donde está ahora, donde conservan las máquinas de escribir, de taquigrafía, que se usaban antes de la Guerra Civil, lo tiene todavía, es el Instituto Vázquez de Mella, en la calle Bailén. Y tuve el placer de ir ahí un día a hablar con la directora y decirle, bueno, este es el instituto donde daba clases Clara Campoamor. Bueno, cuando llego a ese instituto, lo primero que veo es un retrato de Clara Campoamor. Y se lo comento a la directora, bueno, he visto que tienen ustedes un retrato. Sí, es que hemos puesto para que los niños se acostumbren a que hay mujeres importantes y tal, lo cual me pareció una excelente idea. Y entonces le digo, bueno, es que sabe usted que el Clara Campoamor fue profesora en su instituto. ¿Pero usted qué me dice? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía porque es que ese instituto había cambiado varias veces de nombre. Ella creía que había sido profesora en otro sitio. Bueno, fue una cosa muy bonita, un encuentro de dos personas que tienen admiración y cariño y afecto por Clara Campoamor. Y realmente estar entre esas paredes y pensar que ahí pues ha habido cientos y cientos de personas adultas pues, que han ido ya a aprender mecanografía y taquigrafía, pues me parece una cosa estupenda. Y ella ya desde jovencita se gana la vida y siempre intenta aprovechar las oportunidades. Es una de las personas más oportunistas en el buen sentido de la expresión, de las personas con esa capacidad para aprovechar lo que saben, lo que tienen, lo que han estudiado. Hombre, doña Carmen, ¿qué tal? Y doña Clara, pues en algún momento dado se hace socia del Ateneo, en 1916. Ahí se hace miembro de la sección de pedagogía. Empiezan a hacer actos muy interesantes, su nombre aparece ya en algunas actas y claro, conoce pues la crema de la intelectualidad española de la época, que pasaban todos por el Ateneo, que no tenía nada que ver entonces con lo que hay ahora, ¿no? Entonces tú te vas al Ateneo de 1916 y a lo mejor pues el que se ocupaba de la sección de literatura se llamaba Jacinto Benavente y el que se ocupaba de música pues no sé, sería Joaquín Turina. Bueno, pues esos son los nombres de las personas que se ocupaban de las secciones en aquella época. Y doña Clara empieza a tener ahí pues sus actividades y alguien debió decirle, oye Clarita, que tú eres muy lista, ¿por qué no te acabas el bachillerato y te haces una carrera? Y fue lo que hizo. Entonces, en 1922, si no me falla la memoria, ella decide presentarse a las pruebas, a los exámenes de bachillerato que organiza el Instituto Cisneros y se hace en ese verano, se hace entre abril de 1922 y septiembre de 1922, del mismo año, en 3 meses, se hace las 30 asignaturas del bachillerato. En aquella época eran 30 asignaturas, 19 en Madrid. Luego, no sé quién conocía en Cuenca, en un momento dado se traslada a Cuenca para sacarse las 11 asignaturas que le faltan. Como ven, es una mujer que se mueve mucho, que aprovecha, que no es tonta, vamos, que no es espabilada. Entonces esta mujer en septiembre del 22 se ha quitado esa espinita que tenía de no tener bachillerato y anda, pues ya me puedo matricular en la universidad, que es lo que hace evidentemente. Y entonces pues lo mismo, hace una carrera muy, muy rápida, es decir, empieza en Oviedo, sigue en Murcia y acaba en Madrid, y además en Madrid con unas notazas. Y esta mujer que no tenía el bachillerato en abril de 1922 es licenciada en Derecho en diciembre de 1924. Se le ha pasado, digamos, de la nada a todo en apenas 2 años y te quedas asombrado. Es decir, hacemos todos así. Es sorprendente, es sorprendente. Entonces se inscribe inmediatamente en el Colegio de Abogados de Madrid y hete aquí que esta mujer en 1925 es ya abogada y jurista y va a ser una abogada y jurista de primorísimo orden, porque se ve que lo que estudió le cundió y empieza a hacer cositas siempre en el tema femenino. Ahora vamos a dar un pequeño salto atrás. En 1919 se hace periodista. Pero esta mujer tiene muchas facetas. Este dado, si lo tiran ustedes al suelo, verán que no tiene 6 caras, sino 36. Entonces, yo pensaba, bueno, pero será aficionada, será pues periodista como podemos ser todos, ¿no? Que escribimos un par de artículos al año en algún medio. No, con carne y todo y tal. Entonces, esta mujer ahora va a salir publicado en octubre en la revista Voz y Letra
va a salir publicado un estudio mío sobre los primeros artículos de Clara Campoamor, que ustedes naturalmente comprarán muchísimos ejemplares de ese artículo porque les encantará y tal, ¿no? Y lo difundirán y lo dirán a sus amistades. No puedes existir ni vivir sin leerte el artículo de Luis Español en Voz y Letra sobre los primeros artículos de Clara Campoamor, que es una cosa que no existía, es decir, nadie lo había encontrado, pues claro, cuando Concha Fagoga y Paloma Saavedra hicieron la biografía de Clara, no existían las facilidades que hoy tenemos de investigación. Es decir, ahora no voy a decir cualquier imbécil, vamos a ver, cualquiera puede hacer una buena investigación, notable, honesta, citando sus fuentes, no como algunos famosos políticos. Es decir, alguno puede hacer un trabajo honesto y un trabajo interesante sobre muchísimos personajes y muchísimos asuntos que no tienen ni biógrafo, que no tienen autor. Y ustedes vayan rememorando. Ha empezado por ser una chica que estaba en un comercio y que estaba de ayudante de su mamá, la costurera. Ha estado de telegrafista y telefonista para Telefónica. Bueno, profesora de adultos de mecanografía y taquigrafía, que será su puesto de trabajo toda su vida, hasta que tiene que marcharse de España. Cuando no tenía otra cosa, ella seguía enseñando mecanografía y taquigrafía. Periodista. Y ahora, desde 1925, abogada y jurista. No está mal, no está mal. Es decir, dices, caramba, es una persona que eso ya empieza a no ser una biografía, empieza a ser una novela, empieza a ser una aventura vital. Es decir, ya empieza a ser una persona que por sí misma es interesante. Y entonces, desde 1925 a 1931, pues ella va a tener muchísimas actividades, va a salir constantemente en los medios, pues como directora o partícipe de las actividades de congresos internacionales femeninos o de juristas, va a estar metida en todas las organizaciones femeninas universitarias, es decir, va a estar en todas partes porque no para de moverse. Y además va a ser la primera mujer que va a tener un cargo en el Ateneo. Y va a ser la primera mujer española en hablar en la Sociedad de Naciones. ¿Y eso por qué? Pues porque es muy lista. Porque ella lo poquito que tiene, lo aprovecha. Como sabe bien el francés, pues entre los señores importantes que a lo mejor la rodeaban, había algunos que sabían el francés con un accent español que lleve pudir. Entonces, ¿a quién ponían para recibir a la profesor no sé qué o al diputado no sé cuántos? A Clarita, que era la que sabía francés bien. ¿A quién ponían para tomar notas? Porque una señora que sabe mecanografía y taquigrafía, evidentemente es el secretario ideal de cualquier asociación. Porque anda que no hay personas torpes, ¿no? Vamos, si vieran ustedes mis apuntes, dice, ¿cómo ha podido Luis Español estudiar en su vida algo? Bueno, pues hay personas que no saben tomar las cosas, que tienen una letra mala. Ella sabía mecanografía y taquigrafía profesional, con lo cual Gregorio Marañón un día le dijo, oye, vente tú de secretaria cuarta, te metemos en la Junta del Ateneo. Y muchas veces en esta vida hay que seguir el ejemplo de Clara, es decir, aprovechas una pequeña ventaja para meterte en un sitio donde normalmente las puertas están cerradas, especialmente las señoras. Bueno, pues nuestra jurista, nuestra presidenta de asociaciones femeninas, nuestra profesora de taquigrafía y mecanografía, nuestra periodista, que sigue publicando artículos en revistas y en periódicos, ve llegar la República. Primero es la sublevación de Jaca, en la que participan de forma notable su hermano. La sublevación de Jaca tuvo uno de los episodios fue en San Sebastián, estuvo implicado su hermano, y ya saben pues que la sublevación de Jaca fue un desastre y mataron a gente y luego pues los juzgaron, evidentemente. Y al hermano pues no le pedían la pena de muerte, el fiscal solo pedía 20 años de cárcel, ¿no? Bueno, estuvo ella en San Sebastián un tiempo ocupándose de que su hermano no tuviese, vamos, que no acabara en Chafarinas, creo que los mandaban a Chafarinas, los condenados. Y llega la República, a raíz de las elecciones municipales, se proclama la Segunda República y llega el gobierno provisional, y el gobierno provisional, una de las medidas que ha tomado es que la mujer pueda votar, que la mujer pueda, perdón, qué tontería digo, que la mujer pueda ser elegida, que pueda ser electa. Entonces, naturalmente, se mueve Clara, es la oportunidad de su vida. Y ella estaba muy vinculada a la organización política que luego devino en Partido de Azaña,
y le dice a Azaña, oye, meterme a ver si puedo salir diputada y puedo meterme en política. Pero ya saben ustedes cómo son las cosas, cuanto más conoces gente y tal, menos te puedes fiar, más envidias y tal, y al final no le ofrecían la salida que ella quería. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues dice a los de Acción Republicana, bueno, adiós, muy buenas, y un señor que era tan listo como Clara o más, que era Alejandro Lerroux, el emperador del paralelo, pues ve la ocasión, dice, anda, pues voy a sumar Clara a mi organización política y la voy a poner en un sitio en Madrid en la que salga, y salió. Y aquí tenemos a doña Clara convertida en una de las dos únicas diputadas en aquel momento que había en el Congreso, que eran doña Victoria Kent, del Partido Radical Socialista, y ella por el Partido Radical. Y ella entra directamente en la Comisión Constitucional, encargada de redactar la Constitución de la Segunda República. Y eso le da una ventaja, lo que decía antes, las ventajas, ¿no? De las ventajas de cómo hay que aprovechar las pequeñas oportunidades. Le da la oportunidad de, cuando está en contra de un dictamen de la Comisión Constitucional, de hablar en el Congreso. Ya saben que en el reglamento del Congreso pues no habla cualquiera en cualquier momento, sino que siempre hay un orden que fijan los partidos y tal. Y ese orden a veces es muy castador y a veces es muy acaba con cualquier iniciativa. Los artículos de la Constitución de la Segunda República muchos se hicieron a galope y se aprobaron a galope, pero el artículo que a Clara le fastidia es el artículo que no garantiza la igualdad de voto entre el hombre y la mujer. Y entonces ella, contra la opinión de su propio partido, contra la opinión de su amigo Lerroux y de los miembros del Partido Radical, habla en calidad de miembro de la Comisión Constitucional, que está en contra de ese dictamen, y dice por qué la mujer tiene que tener... Bueno, el discurso es extraordinario, está por todas partes. Ahora, gracias a Google, a San Google, pues ustedes pueden bajárselo en 35 segundos y tienen el discurso. Es extraordinario, es un discurso muy bien hecho, con unos periodos perfectos y tal. Y bueno, aunque suponemos que los taquígrafos del Congreso pues arreglaban un poquito los discursos, no ponían las faltas de dicción ni las dudas, ¿no? Sin embargo, te quedas asombrado porque no lo leía unas cuartillas. Ella hablaba pues como estoy hablando yo, sin papeles, pero ella no decía tonterías, decía cosas muy interesantes, muy bien estructuradas. Es un discurso extraordinario. Ustedes tienen que leer ese discurso porque dices, pero bueno, ¿cómo se puede hablar tan bien, por Dios? Es decir, nada de teleprompter, nada de estas cosas. Cuando yo veo ahora a los políticos yo diría que si no les pones el teleprompter, ¡ay, Dios mío! ¡Oh, una cámara! Oh, voy a tener que hablar una frase o dos, Dios mío, sujeto, verbo y predicado. Oye, no sabemos ya hablar en España. Esta generación sí sabían hablar, eran personas con una formación de oratoria notable, pero en el caso de Clara Campoamor es una gran oradora. Y suelta su discurso y consigue conmover a muchas personas que están en el Congreso, a muchos señores que dicen, bueno, es que la diputada Campoamor tiene razón. Y consigue que se apruebe el sufragio femenino. Bueno, creo recordar que fue el 2 de octubre de ese año de 1931, el entusiasmo que hubo en la prensa madrileña, y especialmente no había prensa femenina en general, casi todos los medios eran muy feministas, curiosamente, ¿no? Los políticos estaban un poco por detrás de la prensa y en general del mundo intelectual. El entusiasmo, la popularidad de Clara Campoamor, le organizan banquetes, no hay una sociedad femenina que no quiera que ella hable con ellos. Bueno, es decir, lo que es la vida, ¿no? Esta mujer que es popular hasta decir basta en 1931 y que veremos que muy rápidamente desaparece de la historia de España. En diciembre del 31 hay una maniobra de parte del Partido Socialista, del Partido Radical y de otras personas que no querían bajo ningún concepto el sufragio femenino, y bueno, pues hace una maniobra para decir, bueno, reconocemos el principio del sufragio femenino, pero ya diremos cuándo hay que usarlo, ¿no? Es decir, había que hacer un reglamento que de alguna forma contrariara el principio de la ley, lo cual la vieja frase de Romanones, ¿no? Decir, usted haga la ley y déjeme a mí el reglamento. Bueno, pues el caso es que en diciembre del 31, como las derechas que habían aprobado casi unánimemente el sufragio femenino
se habían retirado de las cortes porque habían agredido a uno de los suyos en forma de protesta, pues se habían ido, no les gustaba que les pegaran, ¿no? Entonces, en un momento dado, aprovechan ese vacío los enemigos del sufragio femenino para presentar esa moción. Bueno, pues por tres votos se salvó el sufragio femenino, ya se acabó el rollo, es decir, ya se aprobó el sufragio femenino, pero ya se había ganado ya la enemiga de los inasequibles al desaliento, por ejemplo, Indalecio Prieto, que tenía la visión de Indalecio Prieto de la mujer, era exactamente la misma que la de un sultán del siglo XII, ¿no? Es decir, la mujer es lo que le sobra a una mujer, es decir, esa mentalidad de esas cositas de, ay, qué bonitas son, ¿qué te hace decir? Paternalista, seductora, es decir, hay que leer algunas cartas de Indalecio Prieto para ver hasta qué punto era machista, es una cosa inconcebible y dices, no es posible, es como un número de circo, ¿no? Es decir, dices, Macho Man, es él, bueno, pues como Indalecio Prieto había otros señores que pensaban lo mismo, la mujer es la víctima del periodo, está bien como mamá, está bien como tal, esa mentalidad, ¿no? Y esta gente le declara la guerra eterna y vitalicia a doña Clara, y llega el año 33, ella durante toda la Segunda República, cuando es diputada, es decir, del 31 al 32, hasta 33, pero recordar, sí, hasta 33 entrado, ella no para. Actividades, ahora tienen ustedes el BOE, perdón, la Gaceta de las Cortes entera en Internet. Y se pueden ustedes mirar en los índices que son digitales todas las medidas de las que es autora, todas las iniciativas de las que es autora Clara Campoamor. Y te quedas asombrado. Hasta los melones de Villaconejos. En un momento dado le dedica mucha de su atención a la situación en la que han quedado los productores de melones de Villaconejos. Y yo supongo que se debió el día anterior estudiar la historia del melón a lo largo de los siglos, cómo se producía. Era un monstruo de trabajo. Claro, luego la gente dice, bueno, ¿y por qué no se casó? Pero ¿cómo iba a casarse? ¿Pero cómo iba a tener una familia esta mujer? Pues si es que no paraba. Entonces, llegan las elecciones del 33 y le pasan factura, evidentemente. Ya saben que en estas elecciones pues no le ponen a ella en el puesto que le permite salir, en la lista, ¿no? Y además las derechas ganan. Y entonces, claro, la culpa de que las derechas ganen, ya sabemos quién es Clara Campoamor. Es decir, ¿qué argumento más maravilloso para el señor Prieto y los demás machistas del país que decir, en el 31 las mujeres no votaban y ganamos nosotros. En el 33 las mujeres votaban y perdimos. Luego la culpa de que hayamos perdido son las mujeres. Oye, es un razonamiento. Y a partir de ese momento ella ya se convierte en objeto de persecución, de mofa, es decir, en las distintas revistas, tanto de izquierdas como de derechas, se burlan de ella. En las revistas de derechas se burlan de ella porque ella también ha apoyado, no ha sido la ponente, pero ha apoyado la ley del divorcio, y además se enteran de que es masona porque ha ingresado en el 31 y entonces la consideran pues una de las masonas más importantes que hay en España, que quieren destruir la familia y todo lo demás. Entonces en la revista Gracia y Justicia, que es una cosa de derechas, de caricaturas, en que salen toda la gente de izquierdas pues siempre como monstruos, ¿no? Pues ahí está también Clara Campoamor. En algunas otras revistas también se burlan mucho de ella. Y ella pues tiene que esperar hasta el año 36, ella se dedica a sus actividades, salvo que Lerroux en un momento dado le dice, bueno, Clarita, tú eres muy brillante, aunque no seas diputada, vas a hacer otras cosas, porque de hecho está en la Sociedad de Naciones, en un momento dado en calidad primero como representante española y luego también como representante de una asociación feminista internacional. Ella también se ocupa de la beneficencia y este es un papel importantísimo que hasta ahora ha permanecido prácticamente desconocido. Ustedes habrán visto muchas veces en Madrid que tenemos pues mendigos, personas que están ahí acosándote, que te estás tomando tu café con leche y viene la gitana rumana a pedirte ¿qué? No sé qué, pues eso ya existía en 1931, 33 y 300 años antes, ¿no? Algunas cosas no cambian. Y ella tenía la pretensión de que eso cambiara. Y dice, bueno, tenemos que hacer una asistencia pública. ¿Cómo la financiamos? Pues hay miles y miles de fundaciones privadas que el objeto de estas fundaciones hace mucho tiempo que ya no se cumple. Vamos a hacer una inmensa expropiación de las fundaciones privadas.
vamos, era prácticamente un plan bolchevique, vamos, un plan soviético, de coger las fundaciones privadas y convertirlas en la base de una enorme asistencia pública que realmente pusiera un punto final a los grandes temas sociales en España, como son el analfabetismo, por ejemplo, que todavía en aquella época, aunque se hizo mucho en los años 20 y 30, pero todavía había provincias con un 60% de analfabetos, es decir, que no estamos hablando del 80 creo que era el 85% de analfabetos que había en Málaga en 1900, ya había bajado, ya se habían hecho distintas campañas de alfabetización, pero vamos, todavía quedaba mucho para convertir España en un país en que todo el mundo supiera leer y escribir. Y ella hace ese proyecto se llegó a aprobar, lo que pasa es que ¡pam! La revolución de Asturias, cuando la CEDA entra en el gobierno, y ya el jefe de Clara, que es el ministro de... El ministro de... ¿Cómo es el ministro que declara? Bueno, ahora no me acuerdo. Entonces, dice, bueno, este plan de beneficencia bolchevique no lo vamos a aplicar, evidentemente, y muere y ya se va, protesta con Lerroux, protesta por la represión de lo sucedido en Asturias, pero vamos, era su canto de cisne en la política. Ella se va de la política y no vuelve. Y llega el año 36 y hay unas nuevas elecciones y Clara, que es enérgica y activa, quiere volver a la política. Y ella ha inventado un partido nuevo que se llama el Partido Femenino Republicano Femenino, y que es, digamos, hubiera sido en principio, estaba diseñado para ser el ala femenina del Partido Radical, ¿no? Pues intenta desarrollar ese partido, intenta meterse dentro del Frente Popular, no le hacen ni caso, y llegan las elecciones y ganan las izquierdas, es decir, suponemos que ganan las izquierdas en el sentido en que es lo que ha quedado. Luego ya los investigadores han investigado que realmente hubo muchas... sí, bueno, sí, hubo bastantes y sobre todo hubo mucho pucherazo dentro del Congreso, ¿no? Cuando decidían anular un acta y otra aprobarla. Pero vamos, lo cierto es que en un momento dado ella intentaba volver en el 36, pero no lo consigue y fracasa. Y se dedica, dice, bueno, pues ya como estoy fuera del circo político, pues me voy a dedicar a justificarme. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en el 36, en principio, ya no han ganado las derechas que se suponía que habían ganado gracias al voto femenino. Luego ella ya prepara su contestación y dice, decíais que en democracia era imposible que ganaran las izquierdas con el voto femenino, pues mira, ahora han ganado. Entonces, publica un libro que se llama El voto femenino y yo, mi pecado mortal. Y empieza a preparar otros libros. Pero ¿qué es lo que le pasa? Que hay un pequeño detalle, estamos hablando de junio del 36. No es un buen momento para empezar negocios ni para escribir libros. Y ella se va a ver precisamente, bueno, ella había creado dentro del Partido Femenino Republicano, había creado una sección de ese partido que se llamaba La cuna y el madrinazgo del niño. Es decir, cuando les hablen señoras abortistas y tal, de que Clara Campoamor era de las suyas, hombre, ustedes tienen que poner las cosas en su contexto. Es decir, ella se dedicaba a regalar cunas. No es precisamente lo que llamaríamos una antinatalista, ¿no? Entonces, el objeto de esa asociación era que las personas que no podían pagarle una cuna a su niño tuviesen una cuna. Entonces hay un montón de fotos en la prensa de Clara Campoamor rodeada de niños y de mamás, así era la más entusiasta mirando al fotógrafo, y de cunas por todas partes. Entonces ella, 5 días antes del 17 de julio del 36, ella se va a ver Casares Quiroga para decirle, oye, que esto de la cuna y el madrinazgo del niño es una cosa importante. No sabemos lo que dijeron. En realidad, supongo que hablarían del asesinato de Calvo Sotelo y de otras cosas, que estaba ya, digamos, el ambiente un poquito tenso. Tan tenso que empieza unos días después la guerra civil y bueno, pues ella ve los asesinatos y tal. Recuerden que Margarita Nelken, que ella se convirtió en diputada meses después de Victoria Kent y de Clara Campoamor por un tema de unas actas que en unas elecciones parciales que hubo en Extremadura, pues Margarita Nelken decía que había que matar a las mujeres de derechas. Entonces hay artículos en el diario Claridad que los localicé yo, porque hablaba de esos artículos un historiador polaco, pero yo no los había visto. Y entonces hay artículos de Margarita Nelken diciendo, hay que fusilar a los que se han sublevado y a los que no se han sublevado.
Ese es el programa, ¿no? Es decir, ese es nuestro enemigo. Y ella decía, hay un artículo de Margarita diciendo, hay que acabar con ellas, con esas mujeres que le ríen las gracias a los nacionales y tal. Vamos, era un bicho de mucho cuidado, la Robespierre con faldas. Y entonces, esto es una Margarita Nelken que salía además en aquella época, era amiga del asesino de Calvo Sotelo, de Condés. Vamos, quiero decir que el ambiente en ese momento es un poco especial. Es tan especial que Madrid, por ejemplo, no le ha dedicado, no hay ninguna placa en Madrid dedicada al director de la residencia de estudiantes, perdón, de la... Estoy atontado. Bueno, no me acuerdo. Al que salvó a Menéndez Pidal, a Gregorio Marañón, a Jiménez Frau. Menos mal que tenemos con nosotros en Historia. Y Jiménez Frau no tiene placa en Madrid y salvó toda la generación de la cultura de plata, porque los acogió en el momento en que estaban fusilando los milicianos a la gente, ¿no? A Ramiro de Maeztu y a tantos más. Bueno, pues en ese momento Clara se quita de en medio, no sé cómo, no sé en qué fecha, conseguirse a Alicante, estuvo en Alicante un tiempo, bueno, primero en Valencia, luego Alicante, vuelve a Valencia, y entonces había dos barcos ahí, que eran dos barcos argentinos, que se llamaban 25 de Mayo y Torpedero Tucumán, que ese sí tiene calle en Madrid, que evacuaban a las personas amenazadas en zona republicana, se las llevaban y las llevaban a un puerto francés para que no les pasara nada. Ella no consigue meterse en esos barcos, pero sí se mete en un barco alemán, un barco de bandera alemana, que la traslada hasta Italia. Entonces, durante el traslado, hay unos falangistas que la amenazan y dicen: te vamos a matar. Y bueno, no lo consiguieron, pero la denuncian a las autoridades italianas, la meten en un momento dado en una comisaría, luego ella habla, ella no sé si por masona o porque era muy lista y tenía muchos contactos, sobre todo tenía una red, que eso sí que era una masonería de verdad, que era su red de amigas, la red de amigas de Clara Campoamor a nivel internacional, eso sí que funcionaba bien. Marcel Backheimer, todas estas personas que en Suiza, en Francia, no le fallaron nunca. Eran sus amigas, eran personas que pensaban como ella, y cuando ellas venían a Madrid se iban a casa de ella, y cuando ella se iba a París iba a casa de ellas. Entonces eran personas que no tenían fortuna, pero que gracias a eso conseguían hacer una red de contactos. Bueno, y entonces ella se va de Italia inmediatamente a Suiza, donde la acoge, creo que era el 15 de la Avenue de Vienne, su amiga Antoinette Quinche. Antoinette Quinche vive en esa casa con su madre, sus dos hermanas, vamos, era una familia quien la acogía, y Clara no viene sola, va ahí con su mamá, que ya tiene 70 y pico años, y con una sobrinita, hija de su hermano Eduardo. Y se instalan ahí, la familia, los refugiados Campoamor, y se instalan durante varios meses, y mientras tanto ella está escribiendo lo que luego va a publicar en forma de libro, de la edición francesa de este libro, de La Révolution Espagnole, vue par une républicaine, traducida por este cura y editada por Renacimiento. Fue necesario esperar casi 80 años para ver la primera edición de este libro, que además al final, bueno, por circunstancias de la vida no la saqué yo. Y resulta que este libro le va a ganar a Clara muchos enemigos. Porque claro, en ese momento está la República haciendo, lógicamente, pues toda su propaganda de nosotros somos los buenos, los franquistas son muy malos y tal, ¿no? Y claro, este libro está contextualizando las cosas, está diciendo, bueno, oye, yo vengo de Madrid, yo no sé lo que habrá pasado en Sevilla con Queipo de Llano. Lo que sí sé es lo que había en Madrid, que todos los días fusilaban a 100 personas y que encontraban gente en los cadáveres, y bueno, y esto y aquello, de más allá. Entonces, este libro era un libro odioso para toda la propaganda de los que estaban luchando en aquel momento de los republicanos. Lógicamente, pues ¿cómo lo van a ver? Entonces, ¿quién se hace eco de la publicación de este libro? Pues se hacen normalmente, no solamente la prensa de derechas, muy poca en general, pero sobre todo revistas especializadas. Por ejemplo, revistas de Derecho Internacional. Ella, claro, es que era jurista internacional, había creado la Federación Internacional de Mujeres Juristas y la leen con interés. De hecho, hay un libro de un general francés, el general Weygand, que cita este libro, porque los análisis que hace, y este libro no solamente cuenta, está dividido en varias partes, y entonces ella cuenta su testimonio de lo que ha pasado en España, es decir, cómo se ha podido llegar a la guerra civil,
a partir de esa maravillosa alegría y maravilloso entusiasmo que fue la proclamación de la Segunda República. Es decir, ¿cómo se puede pasar del cielo al infierno en solamente 6 años? Bueno, pues cuenta el proceso de desintegración de los partidos, el cómo cada vez hay más partidos, cada vez hay más gobiernos, cada vez hay menos tranquilidad. Habla de todo y habla especialmente de la violencia, de la gente que está constantemente cometiendo actos violentos, que no quieren la república, sino que quieren la revolución. Y entonces ella da su dictamen. Su dictamen, yo he hablado de este libro con distintos profesores, especialistas sobre la Segunda República, no me han dicho ninguno que no estén de acuerdo. Porque de hecho, no sé si han plagiado a alguien este libro en un momento dado, pero pues no citan el texto literalmente, pero la idea, es decir, la idea de hacer la historia de la descomposición del régimen republicano, que ella asume, es una idea que luego han tenido otros historiadores posteriores, ¿no? Es decir, estudian, bueno, cómo se puede hundir un régimen así. Entonces, ella lo cuenta, da su opinión y sobre todo da algunos datos muy interesantes. Claro, tenía muy fresca en la memoria todo lo sucedido a raíz de la proclamación de la Segunda República, la Constitución. ¿Por qué? Porque ya lo vivió en primera persona. Entonces, incluso reproduce en el libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal, reproduce páginas enteras del BOE. Aquí no reproduce páginas del BOE, no se asusten. Este libro, cuando lo compren, es un libro que necesitan comprar y regalar a sus amistades y todo lo demás. Es un libro que es muy interesante porque está lleno de reflexión y de datos históricos. Pero no es un rollo, no es decir, va a lo esencial, que es cómo es posible que la República se vaya al traste. Pues bueno, básicamente no hay grandes partidos republicanos que quieran la normalidad. Piensen ustedes que el Partido Socialista, por ejemplo, que fue el gran ganador del año 31, se subleva luego contra la Segunda República porque no le gusta a quien está gobernando. Entonces, no fue un régimen. De hecho, yo recuerdo que hace unos meses en televisión me preguntaban mi opinión, pues una opinión que ustedes pueden cogerla como quieran. Yo digo que la gran cualidad de la Segunda República es que mostró a los padres de la transición cómo no había que hacer las cosas, que es realmente para lo que nos tiene que servir la historia, el lado chungo de la historia, ¿no? Es decir, cuando las cosas no salen bien, pues ver por qué no han salido bien e intentar que salgan mejor. Entonces, a raíz de la publicación de este libro, ella al mismo ve que se le cierran algunas puertas en Francia, en Suiza, donde sigue viviendo, y piensa que tiene una oportunidad en Uruguay, donde hay una gran amiga suya que se llama Paulina Luisi, la gran feminista uruguaya, por antonomasia, la doctora Paulina Luisi. Y decide ir a visitar a su amiga Luisi a Uruguay. Y coge un barco y ella cumple 50 años estando a bordo, mientras está escribiendo una carta a Marañón, contándole algunas cosas. Imagínense ustedes lo que estaría pensando esta mujer en ese barco el día de febrero de 1938, en que cumple 50 años en el mar y está viendo lo que ha habido antes, lo que ha llegado a obtener, ¿no? Su pequeña vida de modista, luego su vida como periodista, como jurista, su vida como política, la mujer a la que han hecho homenajes, la mujer de banquetes, bueno, era evidentemente miembro del Pen Club Internacional, cuando el Pen Club Internacional era algo serio, en fin. Era una mujer que estaba en toda la sociedad madrileña, en todas las revistas, en todos los periódicos. Y ella cumple 50 años en 1938, sola, en un barco en el Atlántico. ¿Qué forma, en verdad? Para empezar una novela yo creo que es la mejor forma. Es decir, no existe un principio más dramático, ¿no? Y a los 50 años ella lo ha perdido todo y gracias a una investigadora que se llama Beatriz Fernández Ledesma, el enorme vacío que teníamos todos sobre lo que había pasado en Argentina con Clara, pues se ha ido llenando. Ella ha hecho una tesis doctoral documentadísima en la Autónoma sobre Clara Campoamor y su periodo argentino. Es una tesis apasionante, llena de datos, que doña Beatriz ha tenido la amabilidad de proporcionarme y que algún día pues yo creo que saldrá de ahí alguna publicación interesante. Y
Ella está en Argentina 16 años, que no son pocos, y ahí da clases, y ahí hace traducciones, ahí escribe, hace biografías, hace la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, la de Napoleón, traduce a algunos autores importantísimos, y llega Perón, y ella no quiere quedarse en Argentina. Ella había hecho algún intento de quedarse en España. Entonces, de todo lo que viene aquí sobre la represión que sufrió el régimen franquista, por parte del régimen franquista Clara Campoamor, algunas cosas se sabían y otras no. Entonces yo he podido encontrar unos papeles que estaban en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que nadie había, no digo consultado, quizás lo habían consultado, pero no se habían dado cuenta de la importancia que tenía. Para que vean ustedes la represión que sufrió esta mujer por parte de los vencedores, y además no se sabe a cuenta de qué, bueno, porque ya desde el otoño del 36 está fuera de España, no sé qué, pues saben ustedes que los vencedores hicieron dos leyes de represión muy fuertes, una de responsabilidades políticas que era para arruinar a los adversarios. Responsabilidades políticas no te mandaban a la cárcel, te arruinaban, es decir, te suprimían tu puesto de trabajo, te metían una multa, podían hasta resolver quitarte todos tus bienes. Entonces era una ley que además era retroactiva, es decir, tú en 1935 eras miembro del OGT o masón o miembro del Partido Socialista y eso era perfectamente legal. Bueno, pues la ley de responsabilidades políticas, que quiero recordar que es de o marzo o abril del 39, prevé que tú tienes responsabilidades penales por lo que eras legalmente antes. Bien, entonces, en virtud de esa ley, y en virtud de las normas que se iban dictando sobre la marcha, a ella le dejan sin ningún tipo de derecho pasivo. No tiene derecho a pensión, no tiene derecho a nada. Es más, les voy a dar un detalle bastante espeluznante. Recién entrados los nacionales empiezan a incautarse de los enseres y de los muebles de los vencidos. Entre esos muebles se supone que se hacía para recuperar todo aquello que había sido saqueado en Madrid durante los años de la guerra. Pero a su vez se produce un segundo saqueo. Y entonces todos los mueblecitos, todas las cositas que tenía Clara Campoamor en su pisito de la Plaza de la Lealtad, desaparecen. Las cartas, incluso una bandera española republicana que tenía, hasta periódicos, ejemplares, sus fotos, sus recuerdos, todo lo que no se había podido llevar a Suiza, se lo quedan los nacionales y nunca más se supo. Yo sospecho que algunos de los papeles que están en Salamanca son precisamente, el origen sea quizás ese saqueo legalizado, ¿no? Entonces, ella se queda sin nada, Madrid. Entonces, ella regresa a Madrid a través de Barajas, está ya fichada y está incluso, tenemos las notas policiales indicando que una señora que está fichada, porque la segunda ley de represión, que es así que es peligrosa, es la ley que crea el TERMI, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, y ese tribunal sí que era peligroso, porque bueno, los tribunales que aplicaban la ley de responsabilidades políticas te dejaban sin nada, pero te podías morir de hambre, pero no te pegaban un tiro ni te ibas a la cárcel. En cambio, el terrible TERMI, el terrible Tribunal Especial de Represión de Masonería y Comunismo, ese podía decidir pues que matarte o mandarte toda tu vida a la cárcel, en fin, cosas así. Y entonces, lo lógico hubiera sido que cuando ella llegara a Madrid en el avión, lo hubieran llevado directamente ante las autoridades policiales o ante el tribunal y que se le hubieran aplicado. Como ella tenía sus contactos, a pesar de que ya la habían detectado, porque la policía franquista funcionaba muy bien, le dejan hacer sus contactos, imagino que la seguían para saber a quién veía esas cosas, ¿no? Y se pasa unos días en Madrid y regresa a Argentina, regresa en enero perdón, regresa en enero del año siguiente, después de pasar las Navidades en Madrid, porque ya sabes que ustedes que en el hemisferio sur las clases empiezan, no recuerdo si es en enero o en febrero, y ya regresa porque ella es profesora en la universidad, ¿no? Y 2 veces más intentó quedarse en Madrid. Ella habla con notarios, abogados, amigos, contactos, oye, porque hubo mucha gente que en tiempos de Franco regresó en virtud de pues que les perdonaban o que no se fijaban en ellos o que les escribían una carta diciendo que usted no se preocupe y tal. Bueno,
tampoco te podías fiar. Al general Rojo le dijeron que viniese, que no iba a pasar nada, y lo primero que hicieron fue hacer un simulacro de juicio, ¿no? Y luego le perdonaron, pero primero le juzgaron. Entonces, no te podías fiar mucho, porque es que hacían estas cosas esta gente. Entonces, ella sigue en Argentina y bueno, pues cuando llega Perón, dice, ¿y dónde me voy a ir yo a vivir? Y vuelve a ver a su querida amiga Antoinette, que ya habían pasado 10 años, estas señoras ya tenían una edad, ¿no? Y, oye, pues la vuelve a acoger la familia Cash. Imagino que lo primero que haría sería llegar a Suiza y visitar la sepultura de su madre, que había muerto durante la Segunda Guerra Mundial, en el 42, atendida por la familia Cash. Y ahí empieza otra etapa oscura de Clara, que tenemos poca información, que es qué hace esta mujer, que ya es una persona mayor para los estándares de la época. Porque una señora de 60 años, en 1952, tiene 42, tiene 60 años, digo tonterías, 50 años tiene en el 42, y tiene 60 en el 52, y en el 62 ya tiene 70, es decir, está en Suiza en el 72, y en el 62, perdón, con 70 años, ella apoya a su amiga Antoinette. Antoinette consiguió, saben que los suizos era lo más machista que había en Europa, que había algunos cantones que fueron los últimos lugares del continente europeo en que la mujer seguía sin votar. Bueno, pues el primer cantón en que se consiguió que la mujer pudiese votar fue el cantón de Vaud, que es donde está Lausana, que es donde está la casa de Antoinette Keynes. Y gracias a Antoinette Keynes, o sea que los suizos no lo saben. Yo he hablado de esto con gente, de profesores suizos y tal. Oiga, ¿usted sabe que la gran sufragista suiza, Antoinette Keynes, en realidad, quien vivía con ella en su casa era Clara Campoamor? Ah, no sabía, pero no me han hecho ni caso, o sea que no deben dar demasiada importancia al asunto. Y bueno, pues pasan los años. A partir de 1969, ella hubiese podido regresar a España. ¿Y por qué? 1969. Uno que, por ejemplo, vino a España en el año 69 fue Alberti. Alberti, que decía que no iba a venir. ¿Por qué vino? Perdón, ¿Ah, sí? te interrumpa. ¿Ah, sí? No volvió cuando la democracia ya había vuelto antes. Ah, estuvo 3 días en España. Y entonces estuvo 3 días en España en virtud de una ley del año 69 que acababa con las represalias de la guerra civil. Es decir, creo que es del 20... La guerra acabó el 1 de abril, esto fue una ley del 31 o 30 de marzo. Marzo tiene 31 días, ¿no? 31 de marzo del 69. Ya ningún tribunal puede incoar ningún tipo de expediente de ninguna clase por sucesos anteriores al 1 de abril del 39. Es decir, se cierra... 30 años. Exactamente, han cumplido 30 años, se han muerto muchos en las cárceles, otros en el exilio, otros están en su casa, ya se acabó. Es decir, lo que es la represión oficial de la guerra. Sigue naturalmente la represión de los enemigos de Franco posteriores al año 39. Pero lo que es actividades de la guerra, aunque hubiera sido el jefe de aunque hubiera sido García Tadeo en el supuesto de que siguiera vivo y hubieras tenido la Brigada del Amanecer a tus órdenes, tú vuelves el 1 de agosto del 69 y en principio no te pueden hacer nada. Bien. Entonces ella, que no tenía nada que reprocharse, podía haber regresado en el 69 a Madrid. ¿Por qué no lo hace? Pues porque es una señora mayor, está ya casi ciega por las cataratas, está en una casita de su amiga Antoinette, querida y rodeada. ¿Para qué demonios se va a venir a Madrid, donde no tiene nada, ni casa, ni papeles, ni dinero, y donde sobre todo la han dejado sin ningún tipo de posibilidad de vida, es decir, sin dinero? Entonces, evidentemente ella va a morir en Suiza. Entonces he podido encontrar algunas cosas al respecto, es una vida, y bueno, básicamente yo queríamos hablar de rememorar Clara Campoamor, porque hay que rememorar su trayectoria. Hay muchas cosas que antes no se sabían y ahora, pues gracias a la investigación que yo he hecho y sobre todo gracias al enorme trabajo de Beatriz Fernández Ledesma en la parte argentina, pues ahora sabemos mucho que no sabíamos hace solamente 3 años. Queda abierto para cualquier investigador el encontrar, yo los he intentado encontrar, no los he encontrado, los papeles suizos de Clara Campoamor, su archivo personal, sus cartas, todos los manuscritos, todo eso estaba en casa de Antoinette Keynes. Antoinette murió un poquito después, luego la siguió en la sepultura su hermana, la enfermera que se había ocupado de Clara y de su madre cuando llegaron a viejas, y no sé dónde estaban esos papeles. Algún día nos llevamos todos una gran sorpresa
y se anuncia que un investigador suizo, no sé qué, o español, a lo mejor uno de ustedes, pues tiene suerte, la investigación es muchas veces el ángel de la suerte que te guía, ¿no? Yo he tenido siempre una suerte escandalosa en mis trabajos. Hay gente que ha tenido mala suerte y que no ha abierto ese legajo, esa caja que estaba ahí, donde estaba el tesoro. Y yo les animo a ustedes a hablar alrededor suyo de Clara Campoamor, a hablar de su personalidad. Es decir, piensen ustedes una persona que ha sido tantas cosas y que sin embargo fue siempre, y que sin embargo no, y que además fue muy limpia. Cuando uno habla de la guerra civil, yo estoy cansado de que nos presenten a perfectos verdugos y a absolutas sabandijas como si fueran santos de la devoción de alguien. Ella tuvo una trayectoria muy limpia. Ella no se manchó las manos de sangre ni se dedicó a decir que había gente que era asesinable en función de sus ideas. No, los míos no son asesinables, los tuyos sí. Bien, pues ella tiene una actitud muy limpia, extraordinariamente limpia. Ella es una persona que en un momento dado es capaz de pensar, de ilusionarse con la idea de acabar con la mendicidad y la pobreza, de hacer una asistencia pública digna de ese nombre. Estamos hablando de un personaje extraordinario, una persona que jamás en su vida se dedicó no tenía esos observatorios, que hay hoy día observatorio del onanismo, de la gamba, no sé qué, y que les dan miles y miles de euros, ¿no? Ella no tenía nada de eso, no tenía ninguna fuente vergonzosa o vergonzante de dinero. Estuvo tan adelantada a su tiempo que saben ustedes que ahora se habla de los matrimonios de las menores, ¿no? De cómo en muchos países pues hay niñas de 7 u 8 años que casan con adultos. Bueno, pues ¿quién habló por primera vez ante la Sociedad de Naciones de los matrimonios forzosos? Clara Campoamor. Estaba ya ahí. Y hoy hay asociaciones como la Asociación de la Federación Internacional de Juristas que siguen funcionando, pues bueno, quizás no sea una asociación importante, pero sigue siendo una asociación que trabaja con Naciones Unidas, es decir, que no es ninguna tontería, es decir, que son personas que colaboran con la mayor organización internacional que existe. Entonces, yo creo que esta es la España de Clara Campoamor. Me acuerdo un día que un querido amigo periodista me entrevistaba sobre el asunto y le decía, mira, esta es la ganadora. Ella perdió la guerra, como toda la tercera España, pero ganó la paz. Sus ideas son las nuestras. Es decir, de alguna forma misteriosa, desde la sepultura, desde el olvido, Clara Campoamor ha ganado la paz. Y eso es algo que yo me emociona al decirlo. Es extraordinario, es decir, ¿cómo es posible que una mujer que lo ha perdido todo, de cuya memoria ha sido ninguneada, cómo es posible que haya ganado la paz? Y que hoy todo aquello que ella defendía, nadie diría, oye, esto no es una mala idea, oye, esto no es una... No, todas las ideas, todas sus iniciativas, todo, acertó. Una mujer que tuvo una puntería extraordinaria, que acertó en todo momento. Oye, yo ¿qué quieres que quería decir? Es una mujer extraordinaria, y por eso le estoy especialmente agradecido a Concha Faguaga y Paloma Saavedra, que hace ya casi 40 años, jóvenes universitarias, decidieron escribir la vida de Clara Campoamor. Y de repente le dieron contenido a ese continente, Clara Campoamor, esa voz que estaba en la espasa, que nadie conocía. Tardaron, me parece, 5 años de investigación. Hicieron un libro que ha cambiado el mapa de España. Es decir, no hay una ciudad española que no tenga su calle Clara Campoamor, su colegio Clara Campoamor, su residencia de mayores. También estuvo metida en planes para hacer residencias de mayores. Estuvo en el comité de la mayor residencia de mayores que se inauguró en España en el año 36. Bueno, es una mujer extraordinaria y yo le estoy muy agradecido a estos señores por decirme, ven a hablarnos de Clara Campoamor, porque es que me entusiasmo. Es decir, no creo que haya una cosa más agradable en el planeta Tierra que hablarles a ustedes de Clara Campoamor. ¡Viva Clara Campoamor!